Nadie imaginó, cuando vino al mundo, que aquella criatura sería capaz de engendrar un horror indescriptible. Inocencia y debilidad en aquel bebé nacido un 27 de agosto de 1946. Le llamaron Peter Britton Tobin y venía al mundo en Escocia, siendo el menor de 7 hermanos. A medida que fue creciendo, sin embargo, su carácter fue revelándose poco a poco. Era indisciplinado, rebelde y de una extrema violencia innata. Y tanto así que con solo 7 años terminó en un reformatorio y en la adolescencia en un correccional condenado por robos, falsificaciones, etc. en Reino Unido. Fue liberado en 1969 y se diría que ahí tuvo su escarmiento, pero no. Conoció a una mujer, Margaret Mountain, de 17 años, a la que tuvo de novia, pero a la fuerza, como ella misma declararía. La violaba en reiteradas ocasiones e incluso llegó a apuñalarla. La obligó, no satisfecho con esto, a contraer matrimonio con él, y ella no pudo negarse, temiendo por su vida y las amenazas que le profería Peter. Pero en 1971 finalmente logró escaparse de sus garras. No pasaron 2 años que Peter Tobin se volvía a casar con una enfermera de nombre Sylvia, con la que tuvo 2 hijas. No tardaría en demostrar su carácter violento y la mujer enseguida fue agredida física y sexualmente, tolerando el maltrato hasta 1976, cuando finalmente lo abandonó huyendo con sus hijos. En 1989, Peter volvió a casarse por 3ª vez, y fue al cabo de este matrimonio donde decidió descargar su ira con mujeres anónimas, a las que violaría, asesinaría y dejaría enterradas en los jardines de su casa. Su nueva esposa no fue ajena, sin embargo, a la violencia de Peter y también fue sometida por el escocés. De ser un hombre sensible y encantador, se volvió un monstruo desprovisto de sentimientos. En 1990 se produce la ruptura con su esposa Kathy, que huye despavorida. Un año más tarde empezarían los crímenes de Peter. Vicky Hamilton tenía 15 años y esperaba sentada en un banco a que viniera el autobús para llevarla a Reading. Había pasado la tarde con su hermana mayor y todavía le brillaban en ella los recuerdos de aquellas horas tan bellas compartidas por ambas. Era el 10 de febrero de 1991 cuando Vicky se esfumó de la faz de la tierra. No sería vuelta a ver jamás. Un hombre desgarbado, con apariencia simpática, la interceptó, la raptó, la llevó hasta su casa y ahí la violó en reiteradas ocasiones hasta el hartazgo. Cuando se cansó, la golpeó y la apuñaló. Una vez muerta, la enrolló en un plástico y la metió en el maletero de su coche y se marchó a su nueva propiedad en Margate, donde la dejó enterrada en su jardín. Meses más tarde, el desgarbado hombre volvería a cometer otro asesinato, una joven de 18 años de nombre Dina McNichol. De nuevo, la secuestró mientras hacía autostop y la condujo hasta su casa, donde la sometió a lo mismo que su anterior víctima. Tras violarla y asesinarla, ocultó el cadáver en el mismo jardín donde reposaban los restos de Vicky. Una vez más, este asesino movedizo se mudó de localidad. Estuvo viviendo en Havant durante 2 años, invernando para volver a matar. Y cuando lo creyó oportuno, decidió que sería buena idea contratar 2 niñeras de 14 años para cuidar a sus hijos. Era un ardid, por supuesto. Apenas pisaron su hogar, donde no había hijo alguno, las drogó y las violó infinidad de veces. Pero por alguna razón no quiso asesinarlas. Quizás la edad y verlas tan vulnerables, vaya uno a saber por qué. Las dejó vivas y se marchó cambiando de nombre y metiéndose en un retiro religioso. Los medios de comunicación para entonces difundían su fotografía, ya que tenían un retrato descriptivo de las chicas violadas. Finalmente, dieron con este sangriento asesino el 18 de mayo de 1994 y el acusado se declaró culpable y lo condenaron a 14 años de prisión. Obviamente solo culpable de las violaciones, de los cadáveres enterrados en su jardín, no habló nada. En 2004, Peter Tobin recupera su libertad y vuelve a Escocia, y tanto cautiverio lo tenía como loco. Apenas pudo, volvió a lo suyo. Con un cuchillo atacó a una mujer de 24 años a la que violó desesperado. Enseguida falsificó su identidad por la de Pat McCaulin y se esfumó sin dejar rastro. Con este alias nuevo creó una vida nueva. Nadie conocía de lo que era capaz ni que tuviera antecedentes penales y figurase su nombre real en los registros de los peores violadores y delincuentes sexuales.
Empezó a trabajar en una parroquia católica haciendo algunos arreglos, y entre las empleadas fijó su atención en Angelica Kluk, una estudiante polaca, rubia, hermosa, que hacía poco estaba como mujer de limpieza de la capilla. Era el 24 de septiembre del 2006 y Peter Tobin había encontrado una nueva víctima, y no lo dudó un segundo. Tobin golpeó por la espalda a la niña y la arrastró hasta la parte de atrás de la capilla, donde la continuó golpeando a la vez que se quitaba los pantalones para violarla una y otra vez. Al cabo, la apuñaló múltiples veces y ocultó su cuerpo sin vida bajo los cimientos de la iglesia, en una cámara subterránea que él conocía muy bien. Después de ocultar el cadáver, se dirigió a su casa como si no pasara nada, pero 2 días después la policía lo visitó para tomarle una declaración de rutina, y entonces Peter, alertado, decidió huir a Londres. No tardaron mucho tiempo en darse cuenta que el sospechoso se había fugado y para entonces habían hallado el cadáver de Angelica y dieron el parte para su búsqueda y captura. Lo arrestaron finalmente en un hospital de Londres porque había llamado la atención peleándose con su identidad falsa. No podía dominar su violencia innata. Obviamente, cuando se celebró el juicio, este asesino despiadado negó toda vinculación a la violación y asesinato de Angelica, pero el ADN era demasiado incriminatorio y tuvo que confesar que sí, tuvo relaciones sexuales con la menor, pero fueron consentidas, se apresuró a declarar. A nadie convenció y menos al juez, que afirmó que era un hombre malvado y le condenaron a perpetua. Pero había algo en este hombre, en la pericia en que había cometido este crimen, la velocidad de desaparecer, esos alias que utilizaba o sus falsas identidades, que hizo sospechar a la policía que este hombre no era nuevo en el crimen. Estaban seguros de que ya había asesinado antes y que podrían estar en presencia de un auténtico asesino serial. Todavía no sabían de los 2 cadáveres enterrados en el jardín de su vieja propiedad. Una vez condenado a perpetua, la policía decidió abrir una investigación con el título de Operación Anagrama, para ver si había vinculación de mujeres desaparecidas que coincidieran con los lugares donde había residido Peter Tobin. Y así se llegó a las desapariciones de Vicky Hamilton y Dina McNichol en 1991. Cuando en junio del 2007 se registró la casa de Tobin en Bathgate, encontraron un cuchillo con el ADN de la primera víctima, oculto en un altillo. Cuando la policía inspeccionó su domicilio en Margate, la sorpresa fue horrenda. El jardín había servido de cementerio a las 2 jóvenes y desenterraron los restos de las chicas desaparecidas. Había entre los restos artículos personales de las víctimas. El primero era el de Vicky Hamilton y el segundo el de Dina McNichol. Se lo llevó a un segundo juicio donde se dictaminó que Peter no era apto para vivir en una sociedad decente y fue condenado de nuevo a perpetua por los crímenes. Cuando la policía analizó los restos, descubrió la violencia a la que habían sido sometidos e incluso huellas dactilares en el plástico con que las envolvió, que revelaban la autoría de Peter Tobin en estos hechos. Recibió por estos crímenes en 2009 una tercera condena perpetua. La operación Anagrama continuó. Sin embargo, no se encontraron pistas sólidas. Incluso, al hallar algunos cadáveres, el ADN estaba muy deteriorado. En 2011 se cerró por falta de avances en la investigación. Pero es probable que este hombre que maltrataba a las mujeres, las violaba y golpeaba con furia a sus propias esposas, ya viniera cosechando una miriada de crímenes a sus espaldas. Pero tal vez, salvo lo confiese algún día, nunca lo sepamos. Es de destacar que la muerte parece no querer llevárselo a este asesino serial. A lo largo de su última década, Peter Tobin tuvo ataques cardíacos, accidentes cerebrovasculares, ataques violentos por prisioneros que le dejaron cicatrices horrendas en el rostro e incluso, en 2019, un cáncer. Pero parece salir inmune de todas las enfermedades. En 2020, su salud estaba muy deteriorada, pero desde diciembre del 2020 se había restablecido y recuperado sus fuerzas. Todos los familiares imploran a un Dios que no existe que le llegue la hora a este desalmado asesino, pero parece no llegarle. Y dice el abuelo de Vicky, Michael, que apenas muera me tomaré una copa y haré un brindis. Pero si sigue con esta dicha, el asesino de 74 años verá morir a los familiares de sus víctimas antes que ellos a él. A veces la verdad que encierra el refrán "yerba mala nunca muere", quisiéramos que no fuera cierta.